En 1959, un grupo de 9 experimentados excursionistas soviéticos emprendió una travesía por los montes Urales. Liderados por Igor Dyatlov, su objetivo era alcanzar el monte Otorten, una región remota y nevada de difícil acceso. Todos los miembros del grupo eran estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales y tenían experiencia en este tipo de expediciones. El 1 de febrero acamparon en una ladera del monte Kholat-Syakhl, que en idioma mansi significa montaña de la muerte. A partir de ahí, jamás se volvió a saber de ellos con vida. Al no recibir noticias del grupo, se organizó una operación de búsqueda que culminó en un hallazgo que desconcertaría al mundo durante décadas. La tienda de campaña estaba rota desde adentro, como si hubieran huido en medio de la noche. Algunos cuerpos fueron encontrados en ropa interior, a la intemperie, pese a las gélidas temperaturas bajo cero. Otros aparecieron semanas más tarde, con lesiones internas severas como costillas rotas o cráneos fracturados, sin señales externas visibles de trauma. Uno de ellos tenía la lengua y los ojos arrancados. Los informes forenses no pudieron dar explicaciones concluyentes. El nivel de radiación encontrado en algunas de las ropas fue inusualmente alto. Todo esto contribuyó a alimentar múltiples teorías, desde una avalancha hasta experimentos militares secretos, fenómenos paranormales, contacto con seres extraterrestres o incluso ataques de criaturas desconocidas. A lo largo de los años, el caso Dyatlov ha sido tema de documentales, libros y debates en foros especializados, pero sigue sin resolverse completamente. ¿Qué ocurrió realmente en esa noche helada en los montes Urales? Una de las teorías más aceptadas, inicialmente, fue la de una avalancha. Sin embargo, expertos señalaron que la inclinación de la pendiente donde acamparon no era suficiente para provocar una avalancha, y además, los patrones de daño no coincidían. No había signos de que la nieve hubiese aplastado la tienda, y los cuerpos estaban demasiado dispersos para haber sido arrastrados por una masa de nieve. Otra hipótesis se centró en experimentos militares secretos. Durante esa época, la Unión Soviética realizaba pruebas de armas y paracaídas en zonas remotas. Algunos investigadores sugirieron que los excursionistas podrían haber sido testigos de un ensayo secreto, y fueron eliminados por ello, o bien víctimas colaterales de explosiones o radiación. Sin embargo, no hay evidencia directa que lo respalde, solo informes clasificados y testimonios vagos. Lo más desconcertante fueron las huellas encontradas alrededor del campamento. Parecían indicar que el grupo caminó ordenadamente, sin correr, hacia el bosque. Esto contradice la idea de una reacción de pánico. Más aún, algunos cuerpos estaban refugiados en posiciones que sugerían que intentaban regresar a la tienda, no que huían de algo. Las heridas internas de los cuerpos más alejados del campamento eran similares a las de un accidente automovilístico, con costillas rotas y daño en órganos internos, pero sin signos de trauma externo. Además, la falta de lengua y ojos en una de las víctimas fue atribuida oficialmente a depredadores, aunque expertos señalaron que eso no explicaba la precisión del corte ni el estado del resto del cuerpo. En 2019, el gobierno ruso reabrió la investigación. Esta vez, concluyeron que una avalancha poco convencional fue la responsable de las muertes. Sin embargo, esta explicación fue recibida con escepticismo por parte de la comunidad científica y los familiares de las víctimas. Muchos consideran que la nueva versión oficial intenta cerrar el caso sin ofrecer verdaderas respuestas. Una de las teorías más intrigantes es la del infrasonido, propuesta por Donny Eichar, autor del libro Dead Mountain. Según esta hipótesis, un fenómeno atmosférico conocido como vórtice de Kármán pudo haber generado un tipo específico de viento que produce infrasonido, ondas sonoras de muy baja frecuencia, imperceptibles al oído humano, pero capaces de provocar sensaciones extremas de ansiedad, paranoia e incluso pánico. El lugar en el que acamparon los excursionistas podría haber generado estas condiciones. Si el grupo fue afectado por una fuerte ráfaga de infrasonido, habrían entrado en un estado de terror irracional, lo que explicaría por qué salieron corriendo en medio de la noche, descalzos y desorientados. Esta teoría también justificaría por qué abandonaron una tienda que no estaba dañada desde el exterior y por qué no se defendieron entre ellos ni de una amenaza física concreta. Si bien suena rebuscado, experimentos con infrasonido
han demostrado que puede inducir pánico en humanos, y aunque no todos los cuerpos mostraban heridas graves, algunos murieron simplemente por hipotermia, lo que encajaría con un escape desordenado sin un enemigo visible. Aún así, esta teoría no explica el nivel de radiación encontrado en algunas prendas, ni el hecho de que varias piezas de ropa no pertenecían a sus dueños originales, como si se las hubieran intercambiado en el intento desesperado de sobrevivir al frío. Algunos especialistas sugieren que los últimos en morir intentaron abrigarse con lo que encontraron cerca de los primeros cadáveres, pero también se han propuesto ideas más siniestras. ¿Y si hubo conflicto entre ellos? ¿Y si alguien o algo los observaba desde el bosque? Cuando se estudian los documentos oficiales del caso Dyatlov, aparecen inconsistencias que alimentan las sospechas. El informe final del 1959 concluyó que las muertes fueron causadas por una fuerza natural abrumadora, una expresión deliberadamente ambigua que evitaba señalar causas específicas. Además, muchos documentos del caso estuvieron clasificados por décadas, y algunos fragmentos de los archivos que se liberaron en los años 90 estaban parcial o totalmente tachados. ¿Qué información se ocultó durante tanto tiempo? ¿Qué había en esos papeles que el gobierno soviético no quería que saliera a la luz? Existen testimonios extraoficiales de que otras expediciones posteriores en la zona también experimentaron situaciones extrañas. Brújulas que dejaban de funcionar, luces en el cielo, zumbidos inexplicables. Incluso se habla de un grupo que, al pasar por la zona en los años 70, abandonó su misión debido a fuertes alteraciones psicológicas colectivas, según reportes nunca confirmados oficialmente. También circulan versiones de que en la zona había una instalación militar secreta, hoy desaparecida, donde se experimentaban tecnologías de vigilancia o armas sónicas. Aunque no hay pruebas firmes, el comportamiento errático del grupo, las heridas sin explicación y la radiación en la ropa podrían encajar dentro de ese marco. Para algunos, el caso Dyatlov es el Roswell ruso, una mezcla de misterio real, encubrimiento estatal y décadas de desinformación que solo lograron reforzar su leyenda. A día de hoy, más de 60 años después, el paso Dyatlov sigue siendo objeto de estudios, teorías y especulaciones. En Rusia hay memoriales en honor a los estudiantes fallecidos, y cada año excursionistas realizan la misma ruta como tributo. Incluso existe una fundación creada por familiares que exige transparencia total y una investigación independiente. El lugar exacto de los hechos fue rebautizado como Paso Dyatlov, en honor al líder del grupo. Allí, el viento sigue soplando entre los árboles y la nieve cubre los rastros de lo ocurrido, como si la montaña se empeñara en ocultar sus secretos. El caso ha trascendido la barrera del tiempo porque plantea una pregunta fundamental que aún no tiene respuesta. ¿Cómo es posible que 9 jóvenes sanos, bien preparados y organizados, terminaran muertos en circunstancias tan absurdas, sin dejar una sola pista clara? Tal vez nunca sepamos con certeza qué ocurrió aquella noche. Tal vez el misterio sea parte de su esencia, y su falta de resolución sea lo que lo convierte en uno de los casos más inquietantes de la historia moderna. Si este tipo de enigmas te fascina tanto como a nosotros, te invitamos a suscribirte a Entre Sombras, dejar tu teoría en los comentarios y compartir el video con alguien que también busque respuestas entre lo inexplicable y lo real. Porque hay historias que la ciencia aún no puede explicar, pero nosotros seguiremos intentándolo. En el corazón de la Sierra de San Luis, Argentina, se encuentra un pequeño poblado llamado Villa Sombría, que hoy parece olvidado por el tiempo. Fundado a finales del siglo XIX, este lugar era conocido por su tranquilidad y una comunidad unida, dedicada principalmente a la agricultura y la ganadería. Sin embargo, en 1943, un hecho oscuro marcó para siempre su historia: la desaparición completa de sus habitantes. No quedó ni rastro de ellos, solo casas vacías, puertas abiertas, comida sobre la mesa y un silencio absoluto. Lo más inquietante es que no hubo señales de violencia, ni un indicio claro que explicara el abandono masivo y súbito. Esta historia poco conocida, aunque documentada en archivos policiales y testimonios de la zona, se mantiene casi como un susurro entre investigadores y locales,
atrapando a cualquiera que se adentre en sus secretos. ¿Qué pasó realmente en Villa Sombría? Nadie ha podido dar una respuesta definitiva. Todo comenzó en la primavera de 1943, cuando un viajero llegó al pueblo para comerciar. Al llegar, se encontró con calles vacías y un silencio absoluto. Su sorpresa fue mayúscula cuando al entrar a la pulpería, vio que había pan fresco sobre la mesa, recién horneado, pero sin nadie que lo hubiera comprado o consumido. La iglesia estaba abierta, con velas encendidas, y en la escuela se encontraron libros abiertos sobre los pupitres. Las vacas pastaban tranquilas en los potreros y los perros deambulaban sin dueño. Durante semanas, autoridades de la provincia enviaron equipos para investigar, pero nadie pudo encontrar rastros humanos ni pistas sobre dónde había ido la gente. El misterio se profundizó cuando descubrieron que los relojes de la plaza central se habían detenido todos a la misma hora, las 3:17 de la madrugada, aunque no existía registro de ningún evento que justificara esa coincidencia. Los informes policiales permanecen sellados, y la historia se ha ido diluyendo entre leyendas y teorías contradictorias. Algunos testigos cercanos a la zona, descendientes de las familias desplazadas, hablan de eventos extraños antes de la desaparición. Relatan luces extrañas en el cielo durante las noches previas, sonidos metálicos y un clima denso, casi irrespirable. Una anciana que visitaba el pueblo para llevar provisiones cuenta que una noche, al escuchar un canto melodioso y profundo, se acercó a la entrada y vio figuras oscuras que parecían flotar sobre el suelo, susurrando en un idioma desconocido. Intentó alertar a otros, pero para cuando llegaron al lugar, todo había cesado, y solo quedaba un olor a ozono y a tierra quemada. Algunos investigadores independientes han recogido relatos similares, describiendo una atmósfera cargada de energía que podría explicar, al menos en parte, la inexplicable huida o desaparición de todos. Estos testimonios, aunque no oficiales, aportan una dimensión casi sobrenatural al caso, sumergiéndolo en un misterio que desafía cualquier lógica. Entre los pocos objetos recuperados de Villa Sombría, sobresalen documentos oficiales que muestran la última reunión del Consejo Municipal, en la cual se discuten inquietudes por la presencia de presencias extrañas y una serie de desapariciones menores en los alrededores. También apareció un diario personal, fechado días antes de la evacuación, donde un habitante describía la sensación constante de ser observado, la creciente desesperación y una oscuridad que crece con cada noche. Curiosamente, ningún cuerpo ni pertenencia personal significativa fue hallada, y las excavaciones en la zona no arrojaron restos humanos. Además, varias cámaras de fotos halladas muestran imágenes borrosas, con figuras apenas distinguibles, y en una de ellas, un objeto luminoso de forma ovalada, suspendido en el aire. Los investigadores oficiales se negaron a aceptar estas pruebas como concluyentes, lo que incrementó la sospecha de un encubrimiento. Sin embargo, el pueblo sigue siendo un lugar donde nadie se atreve a permanecer de noche. Desde entonces, surgieron múltiples hipótesis para explicar lo ocurrido. Una de las más populares sugiere un fenómeno de abducción masiva por entidades desconocidas, sustentada en los testimonios de luces y figuras extrañas. Otra apunta a un desplazamiento colectivo por un evento natural invisible, como una emanación de gases tóxicos no detectados, que provocó el abandono urgente y la desaparición gradual. Hay quienes consideran que fue un experimento militar secreto que salió mal, con secuelas aún ocultas por el gobierno. Sin embargo, ninguna teoría ha logrado pruebas sólidas o consenso. La paradoja de Villa Sombría es que, pese a su aparente evidencia tangible, sigue siendo un enigma intacto. Su silencio guarda más preguntas que respuestas, y cada nuevo intento por desvelarlo parece ser absorbido por la neblina de la sierra, que aún parece susurrar lo que nadie quiere escuchar. Hoy, Villa Sombría permanece como un lugar fantasma, sin vida humana, pero con ecos que retumban en la memoria colectiva. Es un recordatorio inquietante de que algunas desapariciones no necesitan sangre ni violencia para sembrar el terror, sino solo el vacío, la ausencia inexplicable y la sensación de un ojo invisible que todo observa.
El tiempo ha pasado, pero la pregunta sigue intacta, flotando en el aire de aquel pueblo olvidado. ¿Qué fue lo que realmente se llevó a sus habitantes aquella noche? Quizá la respuesta sea algo que aún no estamos preparados para comprender, o algo que preferimos no saber.